En esta ocasión vamos a hablar de la criminalística, su teoría científica y los principios de la criminalística. Para empezar, vamos a dar una definición de criminalística. Claro, hay muchas definiciones en las cuales nosotros podemos adaptar. La que yo tomo por referencia es la de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Forenses e Investigación Criminal, doctor José Adolfo Reyes Calderón, en el cual en el Tratado de Criminalística la define como una ciencia que aplica conocimientos heterogéneos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias con el propósito de descubrir y verificar cuándo, dónde, quién y en qué circunstancias acaeció un hecho delictivo. La podemos definir también como aquella ciencia aplicativa que estudia la escena del crimen para poder descubrir qué sucedió, cómo sucedió, dónde sucedió, quién lo hizo, qué métodos se utilizaron. Y de ahí vamos a poder nosotros distinguir o vamos a poder ver cómo esta ciencia los va a ayudar a estudiar y a investigar el delito. Las características científicas de la criminalística. Tiene características también, las cuales podemos mencionar tres. Una ciencia normativa. ¿Por qué una ciencia normativa? Porque esta ya va a estar previamente establecida en una norma legal. Son las que ocupan aquellos comportamientos de tipo de conducta en el cual van a estar plasmadas en una ley, como por ejemplo las ciencias jurídicas. En las ciencias jurídicas encontramos un catálogo de delitos donde los penalizan una conducta antijurídica. También las ciencias causales explicativas. Esto van a investigar el origen del hecho humano, el desenvolvimiento de la persona al momento de realizar una conducta desviada. Va a estudiar qué factores exógenos, qué factores eh, exógenos también y endógenos que motivaron al sujeto a realizar esta conducta. Un ejemplo muy claro lo podemos ver en la criminología. También las ciencias aplicativas, como es la criminalística, ¿sí? Que son un conjunto de técnicas que valiéndose de un material científico van a aportar evidencia o van a aportar indicios que los van a ayudar a responder las interrogantes anteriormente planteadas. Ahora, el objetivo de la criminalística básicamente se va a centrar en tres ejes primordiales. Primero, en el estudio del delito. Va a estudiar el delito, qué tipo de delito es. Va a estudiar el delincuente. Lo va a estudiar desde la perspectiva de todos los métodos que utilizó para realizar el acto delictivo, como por ejemplo su zona de confort, qué herramientas utilizó. Básicamente aquí entra lo que es la ideación, la planeación, la ejecución, el resultado, todo lo que hemos visto en el libro de crímenes va a entrar en el estudio del delito. También otro objetivo primordial es la escena del crimen. Va a estudiar la escena del crimen en el sentido de que qué indicios dejó, cuáles son las características de esos indicios, cómo se van a poder recolectar esos indicios, qué indicios son importantes para el estudio del delito y para llegar a la responsabilidad penal de una persona. Ahora, el método de la criminalística. Claro que la criminalística utiliza un método científico. ¿Por qué? Por ser una ciencia aplicativa, la criminalística utiliza un método de la ciencia, en un método dado que puede ocupar la atención. El investigador emplea aquel o aquellos métodos, independientemente cuántos sean, que mejor se acomoden a la naturaleza de la investigación. Desde luego, dependiendo de las condiciones materiales en las que se debe de actuar. Entre estos podemos mencionar un método deductivo, inductivo, un método sintético, analítico, un método científico o un método experimental. Independientemente cuáles sean las características del delito, la persona encargada de estudiarlo va a utilizar estos métodos. ¿Cuál es la finalidad de la criminalística? Por ende, la criminalística va a tener como fin primordial servir al derecho. Servir al derecho, porque es una ciencia auxiliar del derecho que va a ayudar, como ya lo dije, de una manera
a investigar qué sucedió, cómo sucedió, dónde sucedió, qué factores influyeron, dónde fue, si hay testigos, no hay testigos, va a servir al delito para que en un momento dado, en un juicio, el juez tenga los elementos necesarios para poder hacer un dictamen eh, de sentencia y poder decir si una persona es culpable o inocente. Ahora bien, ya vimos la parte científica. Ahora vemos los principios de la criminalística. El principio de la criminalística, el primero de ellos, vamos a ver el principio de intercambio. El principio de intercambio nos indica que todo criminal deja parte de sí en la escena del crimen. Eh, Sucede algo muy interesante porque el proceso de intercambio, va a haber un intercambio entre la víctima y el victimario, entre el victimario y la escena del crimen, o la víctima y la escena del crimen. Por eso se dice que hay un principio de intercambio, porque tanto la víctima y el victimario van a dejar vestigios en la escena del crimen. Para esto hay 4 parámetros. Primero, que el agresor lleva rastros, como lo dije, en la escena de los hechos y le deja a la víctima. El agresor deja su rastro en la escena y sobre todo en el cuerpo de la víctima, y la víctima deja con rastros en el agresor, y la escena del crimen pues contiene tanto rastros de la víctima como del agresor. Es una manera más simple de verlo. Ahora, el principio de correspondencia o de uso. En otras palabras, el principio de correspondencia aquí se va a tener una dualidad, que tanto el instrumento que se utilizó va a tener concordancia con los indicios dejados, ¿sí? Este principio establece que la relación de los indicios con el actor, o sea, los agentes constitutivos de todos los cuerpos, bien sean estos físicos o bien sean biológicos, cuando impactan con otros cuerpos dejan su marca o su característica. Por ejemplo, eh, en una escena del crimen se encontró una arma de fuego, pero también se van a encontrar casquillos, también se van a encontrar proyectiles. Entonces, el principio de correspondencia, el casquillo tiene que corresponder con el arma de fuego, que de allí salió, de allí se va a salir la correspondencia, si salió o no de la arma de fuego que se utilizó en esos momentos. Los expertos en las ciencias forenses, que corresponde a tomar dos evidencias mediante el estudio detallado, pues encontrar las similitudes o las diferencias, como ya le mencioné, puede hacer de que el arma de fuego encontrada en la escena del crimen no concuerde con el casquillo, con el proyectil encontrado en la escena del crimen, sino que le corresponde a otra arma de fuego. Pero se van a tomar los indicios para ver que un indicio corresponda a otro. El principio de probabilidad. Este consiste en, en que los hechos encontrados en la escena del crimen pueden encontrar un grado de probabilidad. Esto va a aumentar con relación a las evidencias. Este principio descansa en la estadística, de acuerdo al número de evidencias encontradas en la escena del crimen, que pueden establecer la probabilidad de individualizar al sospechoso. Quiere decir entonces de que todas las escenas, todos los indicios encontrados en la escena del crimen van a tener una concordancia y van a ver qué tan posible están relacionadas con el sospechoso. Existe un mayor número de evidencias que, que tienen una probabilidad de una persona la utilizó en la escena del crimen, así va a ser su señalamiento al momento. El principio de reconstrucción de fenómenos es muy importante. ¿Por qué? Porque esto les permite deducir a partir de los indicios encontrados en la escena del crimen, eh, trabajarlo para una reconstrucción de los hechos, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué tan relacionado están los indicios con los hechos, con otros indicios, un establecimiento, o que adquieren la dimensión exacta para hacerlo? Este principio de reconstrucción, en otras palabras, nos dice de que cada indicio encontrado en la escena del crimen lo va a decir dónde estaban ubicados al momento de una reconstrucción cuando el juez lo pida. Por ejemplo, dónde estaba el arma de fuego, dónde estaba el cadáver, dónde estaban los casquillos. Para esto lo va a servir este principio.
Y por último, el principio de rareza de Jones. O sea, los objetos materiales tienen una cierta individualidad, ¿sí? Y se presentan normalmente en condiciones dadas. Este principio de rareza eh, los va a decir eh, cuando los indicios no concuerdan, como por ejemplo las cenizas halladas en la espalda del cadáver, por ejemplo. Es una cosa rara, pero esta cosa rara que encontramos en el cadáver va a tener una explicación en cuanto en el lugar que estuvo, en cuanto a cómo fueron las condiciones y la forma en la que se distribuyeron todas las evidencias.